Cuando la tierra temblaba bajo las pisadas de los bueyes, cuando el sol arrastraba una luz cálida sobre los surcos recién abiertos, Eliseo estaba en su faena. 12 parejas de bueyes tiraban del arado, y él, con manos curtidas y rostro sereno, marcaba la tierra con ritmo constante. El olor del heno cortado y la humedad de la tierra removida llenaban el aire. Había en su mirada una calma sencilla, la de quien conoce el trabajo, la casa y el techo, la de quien ha vivido en la cercanía de hombres y mujeres que confían el uno en el otro. Mas aquella calma ocultaba una decisión que, cuando llegara, sería total. Si esta historia te habla ya desde el principio, te invito a quedarte hasta el final. Si te edificó, suscríbete al canal, para que otras palabras así te alcancen. Activa las notificaciones para no perder los relatos que nos recuerdan cómo Dios obra en los hombres. Y deja tu me gusta si quieres que más personas encuentren esta narración. Ahora volvamos a la senda de Eliseo y al manto que cambiaría su destino. Elías llegó sin anuncio grandilocuente. No vino como un general, sino como un profeta fatigado por la misión, envuelto en un manto áspero que hablaba de austeridad y fuego. Se detuvo al borde del campo y miró a aquel hombre que araba. El silencio entre ambos fue como el preludio de una orden divina. Elías, sin palabras largas, puso sobre Eliseo su manto. Fue un gesto simple y, sin embargo, de una carga inmensa. El manto era señal de vocación, de transferencia, era la forma visible de un llamado invisible. Eliseo, con los ojos ya húmedos, comprendió que abandonar significaría dejar seguridad, familia, previsión. Significaría sacrificar 12 yuntas de bueyes, el arado que lo había sostenido, el pan conocido. Y sin embargo, no dudó. Antes de seguir a Elías, Eliseo hizo algo que la memoria aún relata con asombro. Sacrificó los bueyes y quemó los aperos. Le puso precio a su seguridad y lo entregó al fuego. No fue un desprecio por la vida laboriosa, sino una señal de decisión. Lo que quedaba del pasado debía consumirse para que la llamada pudiera desplegarse sin lastres. En el humo del sacrificio, algunos vieron tremendo renunciar. En la mirada de Eliseo, la paz de quien había elegido obedecer. Al lado de Elías, Eliseo aprendió a ver lo que el ojo común rara vez percibe. No fue un aprendizaje de técnicas, sino de revelación. Estar atento a la voz de Dios, discernir señales, mantener la fidelidad aún en la soledad. Hizo preguntas breves, escuchó respuestas concretas, y en el cruce de caminos entre su labor y el ministerio profético, su fe fue templándose como hierro al fuego. Hubo días de marcha por senderos polvorientos, noches en que la hoguera apenas disputaba la oscuridad, y conversaciones que no quedaron registradas en pergaminos, pero que moldearon el carácter del sucesor. El día de la partida de Elías llegó como un viento que abre una puerta. Elías habló de la promesa de Dios y de la necesidad de ver. Eliseo pidió una cosa que nadie hubiera osado formular con tanta audacia. Te ruego, te pido una doble porción de tu espíritu. No era una vanidad, sino el anhelo de ser capaz de continuar la obra con la misma intensidad, de representar al Señor ante Israel con integridad y poder. Elías respondió que la condición era ver la partida, que la doble porción vendría por medio de la continuación de la visión. Y sucedió lo que nadie podía fingir. En la luz que parecía partir el cielo, un carro de fuego y caballos de fuego separaron a Elías de Eliseo. La escena fue de una verdad difícil de describir. El rugido del fuego, el resplandor que no quemaba sino que manifestaba presencia, y la figura de Elías alzándose como quien deja atrás un tiempo completo. Eliseo gritó, no solo del dolor de la pérdida, sino de la mezcla de asombro y ansiedad que produce la transición. Vio caer el manto de Elías a sus pies como quien recibe una responsabilidad. Tomó aquel manto, lo aferró a su pecho y golpeó las aguas del Jordán con él. Las aguas se abrieron y así se mostró al pueblo que la unción no había desvanecido. La continuidad era real, visible, extraordinaria. La vida ministerial de Eliseo se desplegó entonces en señales que confirmaban la presencia de Dios entre su pueblo. Fue sanadora, confrontadora y restauradora. Llegó a Jericó, donde las fuentes estaban envenenadas por la muchedumbre y la muerte se sentía en los cántaros. Eliseo, con voz firme, dio instrucciones.
echar sal en la fuente, cavar, dispuso que se trajera pan. El manantial se renovó, el agua volvió a dar vida. La comunidad respiró y entendió que Dios restituía lo que había sido corrompido. No todas las respuestas a la voz del profeta fueron suaves. Hubo un día, cerca de Betel, cuando unos muchachos se burlaron del siervo de Eliseo por su calvicie. La burla no era solo insulto personal, era una afrenta al ministerio y al Señor que se manifestaba por medio de aquel siervo. La respuesta fue terrible en su resultado, pero reveladora en su lección. El desprecio contra lo santo tiene consecuencias. No se narrará el horror con detalle porque la frialdad de la muerte no edifica. Baste decir que la comunidad fue llamada a mirar la gravedad del ultraje y a entender que la profecía no es objeto de juego. En esos momentos, la presencia de Dios mostró que su justicia acompaña a su misericordia. Eliseo también fue instrumento de provisión íntima. Una viuda, asfixiada por deudas y por el temor de perder a sus hijos a causa de los acreedores, vino a él en busca de ayuda. No hubo remiendos legales ni préstamos palaciegos. Hubo una orden sencilla: juntar las vasijas vacías, verter el poco aceite que quedaba y dejar que el aceite multiplicara su medida. La casa se llenó de vasijas hasta que no hubo más espacio. Fue un milagro que enseñó confianza. Dios provee donde la fe dispone. En otro hogar, el de la tsunamita que había mostrado hospitalidad a Eliseo, la historia tomó tonos de ternura y misterio. Había dado descanso y pan al profeta, y como recompensa, sujetó de su vida la hospitalidad que se tradujo en bendición. Un hijo nació y creció en la casa. Pero la alegría se quebró cuando el niño murió súbitamente. Entonces Eliseo, con una serenidad que no desconocía la angustia, recorrió caminos de oración y de toque. Llevó al niño, oró al Señor y la vida volvió a aquel cuerpo. La resurrección no fue un acto de orgullo humano, sino una señal del Dios que restaura lo que la muerte había arrebatado. La mujer, en su agradecimiento, expresó con voz quebrada la novedad de la gracia que había cruzado su casa. El ministerio de Eliseo traspasó fronteras de nación y rangos sociales. Un general extranjero, Naamán, comandante de las huestes de Aram, llegó con su valle de riquezas y su orgullo. Venía por sanidad. La lepra le había cubierto la piel y la esperanza de ser limpio le impulsó a buscar la mano de Dios a través del instrumento humano. La solución que Eliseo ofreció parecía sencilla y hasta humillante para la naturaleza orgullosa del general: sumergirse 7 veces en el Jordán. Naamán dudó, pero sus siervos le hablaron con sensatez. Si el profeta te hubiera mandado algo grande, ¿por qué no hacerlo por algo tan sencillo? Se sumergió y la piel volvió a ser como la de un niño. El acto mostró que la humildad es puerta para la gracia. No todos aprendieron la lección. Gehazi, servidor del profeta, vio la gloria y quiso apropiarse de ella. Persiguió a Naamán y demandó presentes para sí. Por esa codicia cayó la sentencia. La lepra que había sido quitada volvió sobre Gehazi y su descendencia. Fue advertencia dura y clara: del ministerio no se hace industria, se hace servicio. Hubo soldados y ejércitos que se toparon con lo sobrenatural. Una vez, los siros sitiaron a la ciudad donde Eliseo moraba, y la gente temblaba ante la posibilidad de saqueo. El siervo de Eliseo, al mirar el campamento enemigo, vio solo hombres hostiles. Eliseo lo condujo a ver con ojos de fe, y no solo con ojos carnales. Abrió los ojos del joven y le mostró un ejército más grande que el visible. Carros y caballos de fuego rodeaban la ciudad. La mirada que ahora veía el peligro en carne percibió la protección que el Señor enviaba. Cuando Eliseo oró, las tinieblas cayeron sobre aquellos ejércitos, y el rey de Siria despertó en confusión. En otra ocasión, Eliseo, con palabras que parecían sencillas, ayudó a un rey de Israel a confundir a sus enemigos, dotando de agua al valle seco, trayendo vida donde había sequedad, y con ello inclinando la mano de la historia en favor del pueblo. La rutina del presente no borró las manifestaciones de lo extraordinario. Eliseo multiplicó panes en una situación de hambre. Hizo flotar un hacha caída en aguas turbias con un gesto de fe. Curó a hombres y a comunidades.
En cada milagro aparecía el mismo motivo, la presencia de Dios que actúa por medio del siervo fiel. Y en cada acto emergía el manto como símbolo renovado. No era poder para el que lo tenía, sino responsabilidad para servir al necesitado. Aún así, la sombra de la muerte no era extraña. Eliseo caminó hacia su final con la serenidad de quien sabe haber cumplido. Antes de morir, sin embargo, continuó siendo instrumento de Dios. Profecías, llamados a los reyes y advertencias que cuidaban al pueblo. Cuando pasó de esta vida, la tristeza comunitaria fue grande. Empero, la historia guarda un último signo del poder que lo había acompañado. Un hombre fue colocado en el sepulcro de Eliseo y, al tocar sus huesos, fue restaurado a la vida. No fue un truco ni un cuento maravilloso, fue testimonio de que la gracia divina trasciende el tiempo y que el legado del profeta continuó obrando aún después de su partida. A lo largo de esta trayectoria, un tema atraviesa las escenas como un hilo de oro, la continuidad del llamado. El manto no es mera vestimenta, es la imagen de una tarea que se hereda no por ambición, sino por fidelidad. Eliseo recibió aquello que no se ganó por sí, sino que tomó con humildad y lo ejerció con justicia. Cada milagro reafirmó que Dios no abandona su obra por falta de hombres, al contrario, la perpetúa a través de quienes responden con entrega. La comunidad que observó estos hechos aprendió lecciones contradictorias, que la misericordia y la justicia conviven en el actuar de Dios, que la grandeza del ministerio reside en su servicio, que la vanidad trae ruina y la obediencia produce restauración. Los reyes, los soldados, las viudas y los extranjeros se encontraron ante la misma verdad. La presencia divina no respeta fronteras humanas de orgullo o linaje, sino que se inclina ante la humildad del corazón. Y Eliseo, una vez labrador y luego profeta, encarnó esa transición posible para cualquiera que esté dispuesto a quemar lo que le ata y a seguir la voz que llama. Mientras los años de su ministerio se sucedían, Eliseo no buscó el brillo propio. Su palabra fue sencilla, sus gestos precisos. Cuando enviaba instructivos, no escribía tratados, sino que decía qué hacer: llevar sal a la fuente, juntar vasijas, sumergirse en el río. Sus milagros enseñaban más que maravillas, enseñaban modos de fe. La gente aprendió que Dios obra en lo cotidiano y en lo sobrenatural, que su poder es tanto real en una casa que carece de aceite como en una batalla que amenaza destruir ciudades. Y así, al cerrar este tramo de la historia, queda la convicción clara: el legado de Eliseo impactó no porque acumuló prodigios como quien atesora trofeos, sino porque vivió la obediencia cotidiana y confió en la continuidad del Espíritu. Su vida es llamado para nosotros. Recordar que Dios sigue guiando a su pueblo, que la unción se transmite no por vanidad ni por fuerza, sino por fidelidad. Quedan por contarse más episodios y por profundizar en la enseñanza que brota de cada milagro y de cada fracaso humano. Más aún, queda por escuchar cómo esas historias siguen hablándonos hoy, en la sencillez de la casa y en la urgencia de la ciudad. Sucedió también que, entre las casas y los caminos donde anduvo Eliseo, hubo quienes conocieron el poder de Dios en la intimidad del hogar. Entre ellos se cuenta la mujer de Sunam, que dio posada al profeta con corazón generoso. Ella, en señal de respeto y como quien espera una visita continua de la gracia, mandó levantar una cámara encima de la casa, con cama, mesa, silla y luz. Eliseo, movido por la bondad de su alma, quiso devolver lo recibido. Habló con su criado y profetizó que en la estación siguiente aquella mujer tendría un hijo. Y fue conforme su palabra. El niño creció y la casa se llenó de risa como suele llenarse la ciudad con buena nueva. Mas aconteció que, estando el niño con su padre en el campo, aquél cayó sobre el regazo de su padre y sus ojos quedaron sin brillo. Volvió al aposento, donde su madre le dijo que estaba muerto. La mujer, sin demora ni lamento extenso, subió al monte y llegó al lugar donde habitaba Eliseo. Entró y adoró en silencio ante el hombre de Dios, y luego, sin quedarse a hacer preguntas largas, dijo solamente: ¿Ves si a mi alma le aconteció esto?
Eliseo, movido por la mansedumbre de su espíritu, levantóse, fue tras ella, y, habiendo entrado en la cámara, extendió su cuerpo sobre el muchacho, boca a boca, ojo a ojo, y puso sus manos sobre él. El calor de la vida volvió, y el niño respiró. Así la casa de la mujer supo que la palabra de Jehová no vuelve vacía, y que el cuidado del profeta no es espectáculo, sino mediación para el consuelo del quebrantado. No lejos de allí, otra necesidad clamaba. Una viuda de los hijos de los profetas vino a Eliseo porque su marido había muerto, y los acreedores venían a llevarse a sus hijos por deudas. La mujer expuso su angustia sin adornos, y Eliseo le preguntó qué tenía en casa. Respondió, nada, sino una vasija de aceite. Entonces el profeta dijo, ve, toma vasijas de todos tus vecinos y cierra la puerta detrás de ti. Llena las vasijas con el aceite que tienes. Y ella lo hizo, de una vasija a otra, sin mostrar el prodigio, hasta que la última quedó llena. Cuando hubo terminado, fue a vender el aceite, pagó las deudas y quedó con lo necesario para su casa. En aquel hecho quedó enseñada una verdad que no cesa. La provisión del Señor puede venir por medios humildes, y la obediencia abre canales donde parecía solo vaciedad. Por otros días, Eliseo se sentó en la casa de un hombre que traía pan de Baal Salisa para los hijos de los profetas. Bendijo aquel pan y lo repartió entre 100 hombres, y comieron y hubo sobrante, según el don de Dios. Y hubo también un guiso envenenado que produjo terror en la casa. El profeta tomó harina, la puso en la olla y dijo, «Trae pan». Y el mal fue quitado, porque el Señor que había ordenado las cosas pequeñas y las grandes, no permitía que la fragilidad anunciase muerte donde Él quería vida. En estos signos se mostró que la cocina de la comunidad no está fuera del poder divino. El pan cotidiano se convierte en ocasión de milagro cuando la presencia de Dios cubre la mesa. La fama de su obra no conocía fronteras, y llegó asimismo hasta el campo de los poderosos. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era hombre de valía, sin embargo padecía lepra. Una joven de Israel, tomada del cautiverio, habló, «Si mi señor fuese con el profeta de Samaria, aquél le sanaría». Llegó Naamán con carros y plata y presentes, y se presentó ante Eliseo por medio de mensajeros. Eliseo no salió a recibirle, envió carta y órdenes. «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, y serás limpio». Naamán, al principio, enorgullecido por los ríos de su tierra, el Abana y el Farpar, se sintió despreciado. Mas sus siervos le dijeron, «Si el profeta nos pidiera cosa grande, ¿no la harías? ¿Qué tienes que perder?» Entonces descendió y se lavó 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del siervo del Dios vivo, y su piel quedó como la de un niño. Reconoció así que no son los ríos ni la reputación del hombre lo que salva, sino la obediencia a la palabra de Dios. Volvió con humildad a Eliseo y quiso dar presentes. El profeta, sin embargo, no los recibió. Fue el siervo Geasi, movido por codicia, tras el mencionado, y tomó los presentes ocultamente. Mas cuando Geasi volvió a la casa del profeta, encontró en el rostro de Eliseo la mirada del conocimiento, y la lengua del siervo quedó marcada por la lepra de Naamán, como juicio sobre el engaño. De esta manera quedó patente que la bendición no se negocia, y la verdad del ministerio no se falsea con provecho propio. Sucedió también que en tiempos de angustia la ciudad se vio cercada por ejércitos de Aram. Había gran escasez en Samaria. El rey, en la desesperación, murmuraba contra el siervo de Dios. Sin embargo, Eliseo dijo, «Escuchado la palabra del Señor. Mañana a la misma hora habrá venta de harina y de cebada a precios bajos en la puerta de la ciudad». Un funcionario se burló de la palabra, pero el Señor tenía propósito de voltear el temor en júbilo. 4 leprosos que estaban a la entrada del campamento enemigo, viendo que nadie acudía al socorro, decidieron entrar en él. Hallaron las tiendas abiertas y los carros y caballos en desorden, porque Jehová había hecho oír ruido de caballos, carros y ejército a muchos, y los siervos de los arameos, creyendo ver un ejército, se levantaron huyendo y dejaron sus tiendas. Los leprosos comieron, se saciaron, recogieron plata y oro y vestiduras, y las llevaron a la ciudad y las compartieron.
y se dio la voz por toda la gente. La abundancia llegó como lluvia donde antes hubo hambre. Mas también la altivez paga su precio. El que había despreciado la palabra de Eliseo fue herido por un incidente durante aquel festín, y el rey murió por la aflicción que le vino. Así Dios, que abre bocas de esperanza, también quebranta corazas de incredulidad para mostrar que su palabra es justa. Por todas estas escenas circulaba una lección constante. El profeta no era celebridad de corte, sino servidor que enseñaba a su pueblo modos de fe. No se ofreció espectáculo para la sed de gloria. En sus manos la hospitalidad, la palabra y el signo enseñaban a confiar. El manto que había recogido de Elías no era emblema de prestigio, sino indicio de continuidad. Cada cura pedía entrega, no ostentación. Cada multiplicación demandaba compartir, no retención. Cada advertencia llamaba a la prudencia del corazón. Aún así, no faltaron quienes miraron el ministerio con ojos torcidos. Surgieron en torno a la casa del profeta jóvenes que buscaban aprender, y allí había fricción entre el celo por lo propio y la llamada a la obediencia. Los hijos de los profetas, hombres y muchachos, vivían en comunidad, y en sus banquetes y tareas diarias aprendían que la unción requiere humildad, no dominio. Un día, en el río donde lavaban las sierras y las herramientas, cayó un hierro de una de las hachas prestadas. El hombre lloró porque aquello era su crédito. Eliseo arrojó un palo en el agua, y el hierro flotó. Fue señal pequeña, mas para aquel que temía perder lo que tenía, fue suficiente consuelo. El Señor cuida del justo en lo pequeño, tanto como en lo grande. Todos estos relatos se escuchaban en plazas y puertas. Las viudas hablaban, los ancianos recordaban, los niños corrían con frases que aprendieron de boca de su madre. En la memoria colectiva de Israel, Eliseo quedó como quien enseñó que Dios obra por medio de manos disponibles. Sus actos, más que maravillas sin sentido, eran lecciones para una nación que debía aprender a esperar a Dios en el cotidiano, en el pan que falta, en la mujer que pide auxilio, en el enfermo que no encuentra médico, en el ejército que teme la derrota. Y mientras la fama corría, algunos de los jóvenes que vivían junto a los profetas comenzaron a contemplar el manto con seriedad, no por ansia de poder, sino por deseo de servicio. En la casa donde se guardaban pergaminos y utensilios, un joven se acercó a la ventana y miró el cauce del Jordán. Pensó en las historias que había oído, en las manos que restituyeron la vida, en las mesas que se multiplicaron y en la mujer de Sunam que no buscó honra sino consuelo. Tomó una vasija y salió a la calle con paso decidido. Sabía que la palabra de él, que llamó a los profetas, no se sustentaba en letras de orgullo, sino en actos que alimentan al hambriento y sanan al quebrantado. Con esta resolución en el pecho, se encaminó hacia donde la necesidad llamara, dispuesto a aprender la obediencia diaria que forja la continuidad del llamado. Fue así que el joven halló a una mujer sentada junto al umbral de su casa, con los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas. Era viuda del siervo de Dios, y su voz, al contar su pena, era como un suspiro que pedía auxilio. El acreedor venía, y los hijos iban a ser llevados por deuda. El muchacho la miró y sintió que su resolución debía volverse obra y no solo deseo. Sin demora, la condujo a la casa del profeta. Cuando Eliseo oyó la aflicción de la viuda, dijo: «¿Qué tengo yo que ver contigo? Ve y haz lo que te he dicho». Ordenó que pidiera vasijas vacías a todos sus vecinos y que no pidiese pocas. El joven con humildad tocó puertas y habló con manos que dieron sin mirar a quién. Algunos prestaron, otros se burlaron, mas muchas vinieron a ayudar. Volvieron a la casa, la mujer virtió de su vaso y el aceite corrió hasta llenar las vasijas una por una. No fue su poder el que multiplicó la provisión, sino la obediencia que unió a un pueblo. Con lo vendido libró a sus hijos y sobró para vivir. El joven aprendió que la fe se ejerce en el trabajo humilde, en la petición que sabe pedir en nombre de otro y en el servicio que no busca recompensa. Al volver a la comunidad de los profetas, traía en su corazón una paz nueva. Comprendió que el manto que algún día quizás sostendría no era signo de autoridad para mandar, sino señal de servicio que sostiene a los necesitados.
Y mientras la tarde caía sobre el Jordán, su paso era más seguro, dispuesto a estar donde la necesidad llamase, sin buscar aplauso, sino la fidelidad cotidiana. Llegó a la ciudad la noticia como una sombra que se extiende. Un capitán poderoso de Siria buscaba cura, y su nombre corría en la boca de la gente con mezcla de temor y esperanza. Naamán, hombre de alto linaje y de hazañas en la guerra, había oído hablar de un profeta en Israel. Traía consigo ofrendas, cartas de su rey y la solicitud de sanidad para la lepra que le consumía la piel. Los mensajeros que vinieron a Jerusalén hablaron con el rey de Israel, y la casa se llenó de turbación, porque la petición era interpretada como afrenta y amenaza. El rey, al oírlo, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios, que puedo dar carne y sanar? Pero la noticia llegó a oídos de Eliseo, y él, que no buscaba fama, se mantuvo en su casa. No se presentó ante el cortejo ni aceptó la pompa del extranjero. Envió, en cambio, un mensajero con palabras sencillas: que Naamán viniese a él y que trajese las ofrendas si así lo deseaba quien venía. Cuando el carro del sirio se acercó a la casa del profeta, Naamán descendió con toda la cortesía que exigía su rango. Esperaba un encuentro solemne, quizá un rito, quizá un gesto visible que pronunciara la sanidad. Eliseo no salió a recibirlo. Envió, por medio de un servidor, un mensaje que no tenía la grandilocuencia que suponer merecía el visitante. «Ve y lávate 7 veces en el Jordán», dijo el hombre de Dios, «y tu carne quedará sana y quedarás limpio». La respuesta de Naamán fue ira contenida y sorpresa por su sencillez. ¿No son mejores los ríos de Damasco?, dijo. ¿No son Habaná y Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No bastaba con lavarme allí y quedar limpio? Partió furioso, pero sus siervos, que conocían su orgullo y su tedio, le hablaron con honda cordura. «Señor, si el profeta te hubiera pedido algo grande, ¿no lo habrías hecho? Pues si te dice, lávate y quedarás limpio, ¿no lo harás?» Aquellas palabras, dichas sin aspereza, ablandaron su orgullo. Naamán descendió al Jordán. 7 veces sumergió su cuerpo en el río, según la orden que parecía tan simple como imposible de creer. En la 5ª inmersión, la piel se fue suavizando. En la 7ª, la lepra se desprendió como un vestido viejo, y quedó como un hombre restaurado. Su corazón, que vino rígido por la vanidad de las naciones, se inclinó como caña doblada por el viento. Agradecido, quiso llevar consigo tesoros y honores para el hombre de Dios. Pero Eliseo, que no comerciaba con la gracia, no permitió toma de ganancia por lo que era obra del Señor. Aquí se mostró una línea en los corazones de los que estaban junto al profeta. Geasi, uno de los servidores más próximos, vio la riqueza que el sirio ofrecía y la ocasión para su propio provecho. La avaricia, que se disfraza de astucia, le dijo que aquello era una recompensa que podía apropiarse en secreto. Mientras Naamán partía, lleno de alabanza, Geasi siguió disimuladamente y con palabras engañosas obtuvo de Naamán vestiduras, plata y un par de esclavos, todo con promesas fingidas de acción a favor del profeta. Al volver Geasi, su rostro ocultaba la mancha del engaño. Eliseo, que ve lo que el hombre oculta en su corazón, le preguntó: «Geasi, ¿de dónde vienes? ¿De dónde traes esto?» Geasi, temblando, no pudo sostener la verdad. La ambición había nublado su lengua y habló con fingimiento. Entonces Eliseo declaró: ¿No vino a ti junto con su señor Naamán el hombre que recibió la gracia? ¿No era de esperar que aquello que se da a Dios no se use como botín? Y como palabra suya fue firme, sobre Geasi volvió la enfermedad que Naamán sufrió. La lepra fue puesta sobre él y quedó blanca como la nieve. El joven que había aprendido a pedir vasijas vacías y a confiar en la obediencia, miró y sintió en el pecho un doble estremecimiento: la misericordia de Dios que sana al que se humilla, y la justicia que pesa sobre el que comercia con lo santo. No hubo gritos contra Geasi como contra un enemigo. Hubo llanto mesurado entre quienes lo conocían, y una lección que nadie olvidaría fácilmente. El don de Dios no admite usura del corazón. En las plazas se habló del suceso, y las palabras tomaron 2 caminos.
Algunos vieron en la curación de Naamán la confirmación de que el Señor obra aún por extranjeros, que ninguna raza ni rango queda fuera de su mano. Otros, más atentos a la codicia humana, recordaron la debilidad de aquellos que servían junto al profeta. Eliseo, entretanto, guardó silencio sobre la vanagloria y continuó en su camino de servicio, recibiendo visitas, aconsejando a los que acudían y enseñando a los suyos con hechos más que con sermones. El joven, ya templado por la experiencia con la viuda y por el relato de Naamán, empezó a ver su lugar con mayor claridad. No era necesario vestir la apariencia de autoridad ni acumular presentes. Su oficio sería el de poner manos a la obra, cuidar de los necesitados, acompañar a los dolientes, socorrer al que alumbra su esperanza con ojos cansados. En la casa de los profetas se multiplicaron las enseñanzas prácticas, cómo partir el pan con justicia, cómo recibir a un extranjero sin temor, cómo discernir una palabra de Dios de una palabra vana. Los años siguieron su curso, y con ellos vinieron más señales y más pruebas. Hubo sequías que exigieron confiar en la providencia, epidemias que enseñaron a no presumir de salud, y ocasiones en que la espada rozó las fronteras y exigió consejo para la ciudad. En todas ellas, la cinta del ministerio quedó sencilla: servicio sin ansias de honra, palabra que indica a Dios y no a sí misma, brazos que se abren para sostener. El joven caminaba ya con paso que no era ni arrogante ni inseguro. Tenía la prudencia que nace de la obediencia diaria. En sus manos llevaba la memoria de aquella mujer cuya casa fue salvada por aceite multiplicado, la imagen del hierro que flotó cuando se lanzó el palo y la humildad de Naamán que aprendió a someterse al Jordán. Estas cosas formaban la arcilla con que su corazón sería moldeado. Mientras tanto, los hijos de los profetas continuaron reuniéndose, compartiendo pan, lecciones y trabajo. Algunos, como Gehazi, quedaron marcados por la advertencia. Otros, como el joven que había ayudado a la viuda, se hicieron ejemplo discreto de fidelidad. Y en la ciudad, entre conversaciones y silencio, la fama de Eliseo no fue la de un hombre embalsamado en su gloria, sino la de alguien que enseñó a todo Israel que la grandeza de Dios se conoce mejor en la tabla compartida que en el estrado de la pompa. En el ocaso de una jornada de verano, cuando los sonidos del mercado cedían al silencio del crepúsculo, el muchacho se encontró otra vez junto al Jordán. Miró el corriente, y en su rostro hubo un gesto de promesa. No buscaría la notoriedad, no escamotearía el pan que pertenece al hambriento, y serviría donde la necesidad lo llamara. Así cerró sus manos sobre una vasija y partió hacia la aldea próxima, dispuesto a que su vida fuese, en su extensión humilde, un manto verdadero de servicio para los demás.